Al acabar Telecos no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Tuve un año dando la vuelta al mundo, intentando ver qué pasa con mi vida. Creo que siempre hay cosas por ir desbloqueando. ¿Dónde está el límite? No lo sé, y es una de las cosas que me gusta ir buscando. Mira que me gustan los proyectos B2C, ¿eh? Yo soy enamorado de los proyectos B2C y me encantan. Pero, hostia, considero que el go-to-market en el B2C es más complicado. Si no eres tú capaz de construirlo, que al menos tengas esa capacidad de cautivar a otros para que lo construyan por ti. La idea para mí hoy, con lo que yo sé y en mi experiencia, no vale nada. El foco no está en la idea, el foco está en el emprendedor. Es muy probable que el tío bueno con el proyecto malo rápidamente se dé cuenta de que ese proyecto no va a ningún lado, pero en el camino descubre otra necesidad. Tú no puedes invertir en una persona, inviertes en el proyecto que está en ese momento. Para mí muchas veces el invertir en algún proyecto también es establecer una relación de confianza. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a Adrián Gallardo, múltiple emprendedor, múltiple inversor, de nacimiento, pero no de educación, no de vocación, porque ahora nos contará, pero es ingeniero de telecomunicaciones. Bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros, gracias por la invitación. Y como has dicho, me he ido construyendo a mí mismo a medida que iban pasando los años. La verdad es que el inicio de mi carrera parecía muy diferente. Cuéntanos, ¿por qué ingeniería de telecomunicaciones y luego ese pivot a... Bueno, a ver, no diría pivot, pero... No, pero sí, ¿eh? O sea, ahora vemos un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Esos primeros años de mi vida. Sí. Pero la realidad es que, bueno, yo he sido, si nos vamos un poquito más atrás, chico estudiante de media bien, normal, 7, 8, o sea, tampoco nada hiper reseñable, pero bien, que se me daba más o menos bien todo y entonces no tenía ni idea de si iba para algo más letras, algo más ciencias, algo más... A mí me flipa el deporte y incluso en algún momento era INEF o Telecos, pues imagínate la diferencia. INEF, Telecos. ¿A qué voy haciendo Telecos? Pues también un poquito, creo que a todos nos pasa un poco en algún momento de la vida, hacer feliz a tu madre, sí. Hijo ingeniero, pues todo bien, más salidas, ¿no? Estamos de acuerdo. Telecos, muy bien, la verdad es que tuve suerte con el grupo de personas que di en la uni que me ayudaron 100% a llevarlo adelante, porque yo he sido de esas personas que le cuesta infinito ponerme yo solo a estudiar, y yo diría que no ha habido ni un solo día de mi vida que en la universidad que yo me pusiera solo con los problemas a estudiar. El 100% de mis estudios han sido con la gente de la uni y eso me ayudó 100%. ¿Qué pasa? Que al acabar Telecos no tenía ni idea qué hacer con mi vida, o sea, pero ni idea absoluta, no me flipaba programar, toda la parte más de antenas, radiofrecuencia, todas estas cosas no me encajaban tampoco. Y... Es que están un poco en el limbo, ¿no? La ingeniería de telecomunicaciones. Mucho hardware, ¿no? O sea, al final dentro yo hice sistemas de telecomunicación, que sí que era una parte más del hardware, pero hasta el último año prácticamente con telemática y demás, estás ahí con informática también, o sea, estamos un poquito de todo. O sea, al final yo creo que dentro de los ingenieros te enseñan un poquito a resolver problemas. Exacto. Pero nada que lo que pudiera decir, wow, aquí siento que está guay, ¿no? Y un colega, amigo de toda la vida desde los 3 años, viene y me dice que he visto en Foro Coches que aquí en Deloitte pagan bien y hay una buena reputación. Y yo, bueno, vamos a ver. Así que cogimos un traje, nos fuimos a la entrevista de Deloitte, nos pillaron a los dos. Y la verdad es que en Deloitte empecé a darme cuenta de que a mí me gustaba más interactuar con gente que ser el que estaba desarrollando como tal, ¿no? Y entonces, hostia, yo creo que de manera muy orgánica, o porque la gente de Deloitte ya lo supo ver en las primeras entrevistas o algo así, ya empecé a tener un rol, pues en mi caso era contacto directo con la Caixa, era consultoría de riesgos tecnológicos, pero mi cliente principal era la Caixa y yo era el enlace con la Caixa. Luego teníamos un equipo de developers y me sentía bien en ese rol de entender las necesidades del cliente, ver cómo con el equipo podíamos construir una solución, y ahí empecé. Pero no me encajaba nada conmigo, el traje, la corbata, todo el follón de la estructura jerarquizada. Tú has dicho que estabas en Price, ¿no? Bueno, entiendo que no sé cómo ha evolucionado con el paso de los años, pero yo creo que un poco similar, ¿no? Sí, el traje todavía. El traje se sigue llevando. Yo siempre cuento una anécdota, que esto la he contado varias veces, pero hubo un gerente que un día de junio yo
me abrochaba o sea, me dejaba el último botón, botón abierto, me ponía la corbata hasta arriba y así lo llevaba. Y en la oficina, en mi propia oficina, me pasó diciendo, Gallardo, ponte bien el botón de la camisa. Digo, no, pues ahí ya dice, tengo que cambiar. Pero tampoco tenía ni idea, entonces yo acabé dejándolo, me fui a dar la vuelta al mundo, estuve un año dando la vuelta al mundo, intentando ver qué pasa con mi vida y ¿Cómo es esto? ¿Cómo decides dar la vuelta al mundo? En sentido literal. Durante el sí, o sea, yo soy... Sí, yo, ¿cómo te lo puedes costear? yo había ahorrado en Deloitte, Vale. tampoco mucho, pero yo me fui de aquí 12.000 euros, o sea, es lo que había conseguido ahorrar en Deloitte y dije, hostia, pues no sé qué cojones hago con mi vida, perdón las palabras, no sé si pueden decir, Sí. bueno, en un podcast como este, alguna palabra así, pero no sé qué hacer. Entonces yo soy de esas personas que les gusta salir constantemente en varios sentidos de la zona de confort y me fui solo a dar la vuelta al mundo. Primero viajando. Acabé en México, después de 11 meses viajando. Y con un chico que había conocido en otro viaje a Tailandia, en México, me acabé quedando, acabamos montando la primera empresa, construyendo allí durante casi 2 años lo que era Trendycorp. Luego te empezamos a contar un poquito. Sí. Pero ahí empecé a darme cuenta de, hostia, esto del emprendimiento, yo no venía sin saber nada, ¿eh? O sea, él era un poco más mayor que yo y había empezado a importar cosas de China y a venderlas sí. Exacto, con sus pequeñas cositas. Y ahí es donde construimos pues ya un poco más la propuesta de valor y nos acabamos haciendo una empresa hipertradicional. Claro, yo venía de Telecos, pues no utilizamos prácticamente para nada mi parte tecnológica y básicamente lo que hacíamos era vender merchandising, productos promocionales, eventos y stands para corporate, enterprise 100%, o sea, siendo muy transparentes, ellos están muy bien ubicados en México, lo que creo que era una ventaja importante, obviamente. Y pues ya, prácticamente la primera semana, el primer mes, estábamos en reuniones con un Vans, con un Coca-Cola FEMSA en aquel momento, que es la embotelladora de Coca-Cola, grandes bancos, Visa, Uber, así que empezó a tener sentido todo, empezó a crecer el equipo y allí nos pegamos los primeros años aprendiendo de logística, operaciones principalmente, ventas B2B, entender, vosotros venís de economía, pero yo en aquel momento alucinaba porque nosotros pagábamos al momento, entregábamos en 30 días y a nosotros nos pagaban en 60, 90 días de que el cash flow para nosotros era un dolor de Curarte ahí no lo lleva muy bien, ¿no? fatal. Fatal. Entonces, bueno, muchos aprendizajes, o sea, es de estos primeros emprendimientos donde estás además en un país diferente al tuyo, pero los mexicanos son increíbles, aprendí infinito. A día de hoy la empresa ha evolucionado, sigue viva, pero ha pasado a ser un marketplace de compra-venta para enterprise, es decir, nosotros ponemos todos los proveedores que nosotros teníamos a nivel internacional y a nivel nacional dentro de una plataforma, un Alibaba, la forma más sencilla de explicarlo, pero hipercurado, porque por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con un Nestlé nos pedía nos pedía una auditoría de las fábricas con las que trabajábamos, porque por ejemplo, para la parte de premamá había unos auriculares, un altavoz que se ponía en el vientre. Hombre, pues obviamente todo esto tenía que pasar una serie de certificaciones y entonces aprovechamos todo este pool de proveedores que teníamos para ponerlos en una sola plataforma, le cobramos en formato SaaS al cliente por utilizar la plataforma y nos llevamos un pequeño fee de todo lo que pasa dentro de la plataforma. Esto es hecho la historia muy corta, pero esto viene porque vino un gran player americano a controlar los departamentos de compras de estas grandes empresas y a decir, oye, hay mucho dinero que se va, yo me llevo un fee de todo lo que te ahorre año a año. Entonces, para nosotros, que teníamos un negocio de comprar a 1 y vender a 10 por el valor percibido del producto, China versus aquí, la personalización del producto, pues acababa con nuestro... porque al final nosotros teníamos que hacer una provisión por todo ese tiempo que le íbamos a aguantar el pago al cliente, ¿no? Y entonces le metíamos un poquito la estacada con volumen y grandes márgenes dentro de esto. Así que básicamente fue un pivot obligado, pero pudimos, justo con Procter & Gamble, que era uno de los clientes con los que empezamos a construir ese producto, pues precisamente construir una
plataforma para todo ese departamento de compras donde ya no solo vendíamos el merchandising, los eventos y los stands, sino que vendíamos insumos, necesidades que tenían los clientes en este caso, pues más de una manera más amplia. Y bueno, pues así fueron mis primeras experiencias en... Sí. ¿Cómo ves el mercado mexicano? Porque he escuchado de mucha gente que habla maravillas sobre él, pero que está muy fragmentado, que cuesta... Es que como todo, si vas a Enterprise, pues no es lo mismo que ir a pequeñas y medianas empresas, pues obviamente mercado, pues sí que es verdad, muy fragmentado, con muchas microempresas, autoempleos, etcétera, ¿no? Pero, a ver, tengo que hacer el disclaimer de hace 7-8 años que me volví de México. ¿Por qué México? Porque sí que es verdad que ya ha pasado más gente que ha hablado de que México es uno de sus mercados principales. México es un sitio de hiperoportunidades. Sí, y suena feo decirlo, pero si eres español aún más. O sea, es verdad. O sea, la primera premisa de Pablo, mi socio, saludos, es que, Adrián, tú ponte a hablar español, intenta seguir la conversación y vamos con todo, ¿no? Y ese era un poco el mindset. Suena feo, pero es como si aquí viene un alemán, un suizo, un de esto, que sin querer, pues igual lo escuchamos, ¿no? Y nos lo tomamos un poquito... No, como nosotros vemos a Estados Unidos, igual ellos nos ven aquí. Esto es una manera de hacer un símil, ¿no? Pero se acaba convirtiendo sin la barrera del idioma, porque creo que eso es otra parte muy guay, tenemos el mismo idioma y entonces ayuda a penetrar muy bien en el mercado. Pero tenemos también unas costumbres, una manera de pensar o algo latino que estrecha esas barreras que pueda llegar a tener, pero a la vez es un mercado hiper mega gigante en comparado a lo que estamos acostumbrados español. O sea, es que el mercado mexicano es, no sé, siempre lo decía, o sea, luego intentamos venir y traer Trendy, o sea, que la marca de allá a España, pero y lo intentamos, hicimos los primeros pinitos porque al final el conseguir los clientes que eran internacionales era muy sencillo. Yo Nestlé, que ya lo teníamos en México y trabajábamos con algunos países más de Latinoamérica, podíamos venir aquí y de una manera bastante sencilla, con una reputación que ya teníamos allí, abrir nuevos mercados, abrir nuevos clientes aquí. El problema es que solo en Ciudad de México hay 30 millones de personas y aquí prácticamente es la población de España, que somos 47, 48, ¿no? Pero, por ahí ahora. ¿Te refieres a que hay un gran mercado allí por la cantidad de gente que existe o por el poder adquisitivo? No, por la cantidad de gente. O sea, al final... porque ya me imagino que era más cantidad. El poder adquisitivo, es cierto que existen unas grandes diferencias, que hay que entender esas grandes diferencias, brecha salarial, grandes diferencias entre las... Claro, pero si al final tu producto encaja según las tipologías de mercado, pues ahí... En nuestro caso, ponte que eso, ¿no? Íbamos a un B2B, pero cuando Nestlé tiene que regalar algo a su mercado allá, pues igual su pedido normal eran 20.000, 50.000 unidades. Aquí me piden 1.000. Yeah. Bueno. Entonces había, o sea, no salían los como has dicho números antes en un que ibais negocio de a volumen. volumen, pues evidentemente... Es un negocio de volumen. Sí. O sea, el merchandising es un negocio 100% de volumen y ya te digo, en México esa parte era increíble porque te encontrabas pedidos muy grandes de Enterprise que, bueno, pues toda esta parte de activaciones, eventos, dinámicas, trabajamos para Paramount, que cada 2x3 hacía una película, una serie nueva, etcétera. Pasaban muchas cosas. Así que fue una época también de recorrerse el país porque, pues como decía siempre Pablo, mi socio, nosotros éramos los primeros que nos resmangábamos, descargábamos camiones, nos íbamos con las gráficas a la otra parte de México 15 horas conduciendo y también, pues obviamente, o sea, no es que todo fuese glamuroso al principio y cogimos una oficinita pequeña, que lo más importante era el ping-pong y que la gente estuviese cómoda y un poquito esa filosofía de, bueno, nos lo pasamos bien, pero curramos como el que más. Bueno, antes de volver a España y seguir con tu historia, me gustaría cerrar la etapa esta internacional preguntándote, ahora en retrospectiva, ¿cómo ves esa experiencia de dar la vuelta por el mundo, de emprender en otro país? ¿Crees que la recomendarías a la gente como algo que debería hacer o no? Creo que el consejo es muy personal y yo, por ejemplo, con lo de la vuelta al mundo siempre digo lo mismo. Es decir, yo tengo varios amigos que después lo han acabado haciendo, ¿eh? Y si... Yo no te quiero meter nunca la idea, pero si a ti esa idea te ha brotado, te ha surgido y te gustaría irte, siempre sería el no-brainer, el no te lo pienses. Si ya te ha venido a tu cabeza, ya tienes el gusanillo, no te va a aportar nada malo y solo muchas cosas buenas que aún no sabes cuáles son y que probablemente
tu versión de dentro de unos años sepa utilizar y sepa implementar en su vida y en su día a día. Te enseñan muchas cosas, pero luego eres tú y cada uno el cómo lo implementa en su día y en su vida. Pero también es verdad que no es algo para todo el mundo. O sea, si tú no quieres estar fuera de tu zona de confort constantemente, a gusto incluso en el disconfort muchas veces, ¿no? Que siempre digo, a mí me gusta estar a gusto en el disconfort. Pues igual no para pasarlo mal tampoco, ¿no? Entonces, te va a enseñar muchas cosas. O sea, yo creo que abrir la mente de entender que en cada parte del mundo la gente piensa diferente, que todos somos hiper diferentes. Yo soy una persona de intentar capilarizar al máximo en el ecosistema en el que me meto. Si voy a Camboya, me intento quedar el máximo tiempo posible conociendo a gente local, intentando entender qué pasa y qué piensan. Pero lo dicho, creo que no es para todo el mundo, que si no te ha llamado nunca la atención, pues no hace falta que te pongas a hacerlo, pero no te vas a arrepentir si algún día lo has pensado, estás ahí en mente y demás. Porque si al final, si te apetece hacerlo, no es mi caso, ¿eh? A mí nunca me ha No te ha llamado. ese gusanillo, pero si te apetece hacerlo, es porque vas a estar tanto en la zona de disconfort, o sea, tan fuera de la zona de confort, porque si en verdad te apetece, no tienes por qué estar tanto fuera de la zona de confort, ¿no? La zona de fuera de confort A ver, te puede apetecer hacer algo y tener miedo de hacerlo. Sí. Entiendo por lo que vas, pero desde mi punto de vista... O sea, hay que saber disfrutar de estar fuera de la zona de confort, eso sí, y entiendo que tu respuesta iba un poco por ahí. Sí, pero también es eso. O sea, a mí me gusta, puede gustarme estar fuera de la zona de confort, puede gustarme haberme pillado el gusanillo de irme a ver otras cosas y viajar, pero el día que tú no sabes dónde vas a dormir, que te está cayendo el aguacero porque estás en medio de la nada, estás en la mierda. Entonces, más vale que pienses en el por qué te motivó a hacer eso, en la parte de raíz que te llevó ahí, y entonces por eso tienes que estar alineado. Y eso es lo que te va a salvar de, hostia, esto es lo que quería hacer yo, a pechuga con lo que querías hacer, y entonces estás ahí. Si tu mentalidad es ¿quién me llama a mí a hacer esto? Es diferente, ¿no? Si has tirado por algo que no eres tú. Pero incluso te puedes arrepentir y en algún momento dado y igualmente estar orgulloso de haber hecho ese paso. No, sí, desde luego. Al final, cuando estás puteado y pasas la adversidad, al final pues es una sensación gratificante, ¿no? Decir, oye, pues he podido con esta experiencia. Siempre lo digo, me gustan los deportes extremos, hago paracaidismo, hago apnea, hago muchísimas cosas y siempre lo digo, hay muy pocas cosas que de verdad te estés jugando la vida, de verdad. Entonces, casi todo se acaba resumiendo en un instante, cuando pasa ese instante ha sido efímero tanto en felicidad como en disconfort, ¿eh? O sea, creo que en las dos cosas es bastante efímero y luego ya es como al siguiente, ¿no? Y pues nos pasa absolutamente a todos en la vida, así que con las cosas malas, pues también mi mentalidad es mucho así, va a durar este rato, pero después, para bien o para mal, ya forma parte del pasado. Y eso es un poco peligroso porque cuando vas acumulando experiencias luego te quedan menos por generar dopamina, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Creo que siempre hay cosas por ir desbloqueando. ¿Dónde está el límite? No lo sé, y es una de las cosas que me gusta ir buscando. Eso es lo mismo, ¿no? Constantemente sacarme de mi zona de confort para entender un poquito más dónde están los límites, no solo en deportes o no solo en emprendimiento, sino en diferentes cosas de mi vida. Pero también ahora mi nivel de energía o actividad pues me lleva a hacer estas cosas. Igual con 40, 50 me gusta coger bonsáis y pasar tiempo calmado podando el bonsái. O sea, no te digo qué va a pasar con la versión de 50 de Adri, pero bueno. Bueno, muy bien. Entonces, vuelves a España. Sí, o sea, intentas traer el negocio de México a España. ¿Qué pasa? Eso es, o sea, quiero hacer un disclaimer con la otra parte, que la parte digital de la evolución de Trendy al producto digital vino después. O sea, yo antes intento traer Trendy, después de los 2 primeros años intentamos traer Trendy a España. Nos acabamos dando cuenta con los 3-4 primeros clientes que no conseguimos DSV, conseguimos Nestlé y Bridgestone, que eran clientes con los que trabajábamos también allá, y vimos que no tenía tanto sentido a nivel volumen, ¿no? A nivel números, y que aquí había que conseguir un montón de clientes y trabajar un montón, hacer un montón de pedidos, cada pedido es un riesgo, etcétera, ¿no? Para que salieran los números. Así que
de una manera pues muy natural, muy orgánica, lo fuimos dejando. Además, yo en esa época seguía también con lo de México, entonces el horario era España, a las 5 o 6 de la tarde empezaba México, pero es que cuando acababa eso pedíamos a China y nosotros hablábamos con China. O sea, prácticamente era un 24 horas con todo. Que nosotros también lo vendíamos como que todo va muy rápido con el cliente de aquí, de oye, tú me pides el pedido hoy, pero es que yo en 24 horas te lo he movido ya con México, con China y con de esto para que todo pase rápido y bien, ¿no? Entonces en ese momento lo vendíamos como una eficiencia, pero la verdad es que era destroyer. Así que nada, seguí un tiempo más con un rol poco a poco de transición en la parte de México, pero empecé a meterme en ese ecosistema emprendedor en Barcelona, ¿no? Empecé a descubrirlo. Y conocí a dos chicos que venían de Lane, la universidad esta que siempre he conocido gente súper interesante también que sale de ahí, una mentalidad un poco diferente. Y nada, pues de conocernos, de hablarnos y demás, acabaron proponiendo, ellos tenían una idea, lo de siempre, ya sabemos que las ideas, yo creo que es otro de los grandes learnings, valen de muy poco, la ejecución es prácticamente todo, ya lo hablaremos, pero fuimos conectando, le fuimos dando feedback de lo que el Adrián de aquel momento, que también era un cero a la izquierda, comparado con la experiencia que hemos ido avanzando en el ecosistema más startupero, VC y demás. Obviamente el negocio tradicional lo había aprendido, pero tenía otras reglas, esto que estamos jugando, empezamos a jugar ahora, ¿no? Así que me incorporo como co-founder y CEO en Subo, que en aquel momento era un marketplace de compraventa de segunda mano, en el momento en el que Wallapop bajaba de valoración, ¿no? Pero tratábamos de... no, mi pitch era un poco eso. Wallapop solo controla el 0,7% de lo que pasa dentro de su plataforma y nosotros tratamos de llegar con una solución pues como un Amazon de la segunda mano, ¿no? Donde la experiencia es 100% online, con pagos en escrow, donde el comprador puede recibir el producto en 48 horas en cualquier lugar de la península y decir si estaba bien o no y se libera el pago. Un poco lo que hoy tiene Wallapop, ¿no? Pero esto hace 6 años, 7, donde esto, de hecho a Wallapop le ha costado mucho cambiar esa mentalidad del usuario, de quedamos tú y yo en la calle, te doy 10 euros y ya está. Wallapop no ha podido saber nada de todo lo que ha pasado por ahí, ¿no? Y de hecho, si no estoy equivocado, todavía pierde dinero, ¿no? Wallapop. No, ahora Wallapop ya... ya funciona bien. Sí, ahora ya es rentable, ya tiene EBITDA positivo, hace muy poquito y ha sido una gran lucha y una gran pelea, pero sí, sé que a día de hoy ya sonaba es el caso de rentable. que Wallapop era el típico ejemplo de empresa que le cuesta mucho. Hasta el año pasado, hasta el año pasado, sí, ha sido todo un proceso. Al final, en general, los marketplaces son modelos de negocio complicado, con oferta, demanda, donde tienes muy intensivos en capital. Al final tienes que conseguir una masa crítica para que funcione. Esa masa crítica tienes que entender cómo funciona esa oferta, esa demanda. Te llevas un pequeño fee por la logística, o sea, por la transacción y un pequeño fee por la logística o una cosita así, pero es mucho. Wallapop para estar en Portugal y en Italia también, y con esa propuesta de valor, ¿no? Donde tú en algún momento le puedes comprar da igual que esté. Ahora creo de hecho que cuando te metes, y esto era algo que nosotros teníamos en mente desde un inicio, a mí al principio en Wallapop era súper importante que fuese de Barcelona también, para yo quedar contigo y comprártelo. Al final... No aparece ni de dónde eres, porque me da igual que me lo traigan de Italia, que me lo traigan de Sevilla o de donde sea. Ahí en el caso de Wallapop se me viene a la cabeza un concepto que es importante, ¿no? Que son las economías de red, ¿no? Al final, si tú tienes una plataforma pero no la utiliza nadie, pues nadie la va a utilizar por el simple hecho de que no hay la contrapartida para poder efectuar la transacción, ¿no? Pero a medida que vas consiguiendo usuarios, pues cada vez es más fácil conseguir el siguiente, porque los propios usuarios que ya tienes en la plataforma, pues atraen, te sirven de anzuelo para los siguientes. Las horas de salida Claro. son altas. Claro. El caso ejemplo de WhatsApp, que es muy complicado confrontar a WhatsApp porque todo el mundo está en WhatsApp. Entonces, por mucho que tú hagas una plataforma para comunicarte que sea mucho mejor, si no tienes la gente ahí dentro, Totalmente de acuerdo. No tiene valor. Totalmente de acuerdo. Y yo me acuerdo de una de las primeras conversaciones, me acuerdo que en aquel momento hasta en el deck lo pusimos a Carlos Pierra de Badi. Una de las primeras cosas que nos preguntó era entender si dentro de ese balance de oferta y demanda, ¿no?
cuál de los dos atrae al otro, ¿no? ¿Cuál es tú realmente donde tienes que poner el foco? Es decir, yo traigo los productos y si traigo los productos, los compradores van a venir solos porque esa necesidad existe, o yo traigo una masa de compradores y entonces de manera activa los usuarios van a querer vender sus productos. Pero la oferta no se mantiene. Exacto, ¿no? Y esto, por ejemplo, Amelín, el otro día vimos el podcast también que hicieron con Nick, lo han entendido muy bien. O sea, ellos compran libros de segunda mano y ellos compran y ellos entendieron que la necesidad era, ostras, yo tengo 20 libros en mi casa, venderlos uno a uno por 1 euro, por 2 euros no tienen tanto sentido. Oye, vamos a comprar packs grandes y cuando yo tengo esa capacidad, luego se lo vendo en cualquier e-commerce, ¿no? O cualquier plataforma de transacción. Porque Pero existe la necesidad. porque existe esa necesidad, pero de primeras también existe la necesidad de sacar las cosas de casa de cada uno. Entonces, entender dentro de tu sector, de tu mercado, en un marketplace especialmente, qué masa crítica necesito, si la oferta o la demanda. También después, no es trivial, ¿no? Pero analizar muy bien cuáles son las categorías, empezar agnóstico, es decir, todas las categorías dentro de mi marketplace, drama y hiper mega complicado. Tuvimos que hacer muchísimas campañas segmentadas para identificar cuáles eran las verticales de negocio pues que tenían un ticket medio que era más sexy también para nosotros llevarnos algo. Para aquellas que tienen más búsquedas y que potencialmente se van a comprar más. Aquellas donde el producto podemos controlar mejor el estado y que no se desgasta tanto, por ejemplo, que esto es otra de las cosas que habla Melín, ¿no? De que el libro es algo, por ejemplo, hiper perecedero, que no Que se lo cambia pregunten tanto. a Amazon, ¿no? Que empezó vendiendo libros. Entonces, Por ejemplo. yo creo que empecé a entender diferentes modelos de negocio. Y esto es muy diferente porque al principio en Trendy en México comprábamos y vendíamos. O sea, lo que entra por lo que sale. El gran problema era el tiempo intermedio, ¿no? En el que tardaban en pagarnos, pero acabamos teniendo tu línea de crédito con el banco y más o menos iba bien y te salvaba. Pero claro, aquí no, aquí era muy complicado, era muy diferente. O sea, aquí es un marketing, captación, aquí es mucha operativa y control de la transacción. Y sobre todo, pues esa parte de unit economics de que pues, un CAC versus lifetime value, si cada usuario me ha costado 10 euros captarlo y tiene que comprar 10 veces dentro de mi plataforma para poder amortizar, para tener un ROI de lo que me ha costado captarlo, hostias, más vale que lo hagas muy bien y que aportes mucho valor dentro de tu plataforma, porque si no, solo vas a hacer que perder dinero como estén 3 compras y se vayan. Claro. Sí, sí. Yo escucho a mucha gente ahora asustarse cuando les hablan de marketplaces, hoy en día me refiero. Claro, yo creo que ha habido como todo, modas, o sea, ahora SaaS, B2B, a todos nos encaja, un cash, o sea, al final márgenes muy grandes te permite predecir muy bien esa recurrencia y cómo va a evolucionar el negocio durante un tiempo. La planificación. Si lo comparamos hoy con el marketplace, pues obviamente complicado. O sea, es complicado porque mira que me gustan los proyectos B2C, ¿eh? Yo soy enamorado de los proyectos B2C y me encantan. Pero, hostia, considero que el go-to-market en el B2C es más complicado a no ser que tengas una palanca de esta ventaja competitiva que puedas llegar a tener, que tengas un canal de captación que es diferente al resto y que controlas muy bien, o que eres un mega crack en algún canal orgánico que te permita también, porque si no, o sea, hoy en día la atención es tan cara, que es tan demandante en capital el atraer la atención de los usuarios finales, que o tienes una palanca de diferenciación que, pues yo qué sé, tú eres un influencer y tienes ese altavoz que ya puedes hacerlo. Oye, perfecto, y tienes una palanca de diferenciación. Oye, soy un crack en SEO y consigo que la gente llegue a mi plataforma prácticamente gratis de una manera orgánica. Perfecto. Puedes tener diferentes canales que te permitan hacerlo, pero cada vez me cuesta más el que viene con una mano delante y otra detrás y me dice, Adri, quiero montar. Ejemplo claro es la red social, ¿no? O el marketplace, o modelos que son difíciles de monetizar, y o tienes realmente, ¿no? Esa palanca competitiva, ¿no? Esa palanca para llegar al mercado de otra manera, o el mercado es caro de captar
y normalmente tienes que tener mucho pulmón hasta llegar a ese punto. Ya sabemos cómo está el VC hoy en España, ¿no? VC y Business Angels, porque el Business Angel antes se tiraba a la piscina con un PowerPoint. Nosotros levantamos esa primera ronda con un PowerPoint. Hoy nos lo pensamos todo mucho más. O sea, a mí me contacta mucha gente, Adri y tal cual, tengo una idea, tengo un PowerPoint y necesito pasta. Digo, hostia, o eres un second time founder, estás en otra liga, es otra cosa. O vienes con con alguna variable especial o estamos en 3/4 de lo mismo. O sea, yo busco a alguien, es que también me valida muchas cosas como Business Angel, el que tú hayas sido capaz de, con las tecnologías que tenemos hoy, construir un mini MVP, con no code, con lo que tú quieras, algo, ¿no? Si no eres tú capaz de construirlo, que al menos tengas esa capacidad de cautivar a otros para que lo construyan por ti, ¿no? El encontrar un socio, un partner que has conseguido atraer, que has conseguido cautivar para que lo construya por ti. Y si no tienes ninguna de esas dos, que al menos tengas los skills suficientes para conseguir el dinero y pagar a un tercero para que lo haga. O sea, si tú no tienes esa capacidad inicial para hacer nada de eso, es muy probable que no pasemos a la siguiente fase, por mucho que yo te deje ahora ese capital. Entonces, yo creo que tiene cierto sentido el que sirva como una mini variable, ya no de que el sector es interesante, no de que el modelo de negocio es interesante, sino de que el emprendedor tiene las skills necesarias para llevar esto adelante, que creo que ha ido pasando por el sistema macroeconómico a nivel global, pero también ha ido pasando porque creo que ayuda en las fases iniciales donde solo apostamos en el emprendedor a entender que el emprendedor está en el sitio correcto. Yo tengo una pregunta y es, has dicho que tú habías levantado una ronda con un PowerPoint Sí. y para mí la pregunta es, ¿cuánto vale una idea? O sea, antes has comentado que la idea en sí casi no vale nada, que lo importante es saberla ejecutar, Ujú. pero cuando se te planta delante de tuyo un emprendedor con una idea y te pide dinero, ¿cómo valoras la idea? Porque para mí, realmente, o sea, la idea en sí es muy difícil. No solo valoras la idea como tal, también lo valoras todo en conjunto, quiero decir, idea más equipo más. Entonces, ¿cómo afrontas ese tipo de situaciones? Mira, o sea, creo que es súper importante lo que has dicho, ¿eh? El equipo me parece más importante que la idea. O sea, yo he habido veces que digo, hostia, Ya, pero a este tío haga lo que haga. O sea, este tío es el que marca la diferencia y no la idea que tiene ahora, que me parece, incluso a veces digo, hostia, qué mierda de idea tiene. Pero el tío, si no es en esta, en la siguiente, va a estar haciendo pero la cosas. pregunta era ¿cuánto vale la idea? La idea para mí, hoy, con lo que yo sé y en mi experiencia, no vale nada. O sea, no vale nada porque, o sea, yo siempre diferencio, número uno, entre dos tipos de innovaciones, ¿no? Esa, la disruptiva y la incremental. La disruptiva, hostia, cada vez hay menos reales de que diga, wow, pedazo de idea, esto no sabía ni que se podía hacer. O sea, hay muchos menos. Normalmente son innovaciones incrementales, ¿no? O menos disruptivas que, hostia, esto lo aplico de este sector a este otro sector, esto lo hago de esta manera porque no se estaba haciendo en este sector, pero se hace en otros sectores. Entonces, hostia, la idea es, conozco mi sector, he encontrado una pequeña ineficiencia o necesidad, pero que normalmente en otros sectores está solucionado también de otra manera y ahora lo implemento en este sector, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, una de las cosas que digo siempre es que tú coges esa misma idea, tú me vienes con una idea, la que sea, más disruptiva o menos disruptiva, yo cojo y se la doy a vuestro equipo de emprendedores. Cuando montasteis el club de emprendedores, haces una prueba, se lo das a 5 tíos diferentes que cada uno se ponga a implementar la idea en cuestión de, ya no los 5 años de la startup, en cuestión de 3 meses hay 5 proyectos totalmente diferentes corriendo encima de la mesa. Y esto lo dice todo. O sea, al final no es la idea original, porque va a pivotar, iterar infinitas veces, sino tu capacidad de pivotar, iterar y ejecutar el producto. Entonces, cada vez tengo más claro que la idea para mí es un cero. O sea, Pero te fías mucho de tu instinto cuando escuchas una idea, porque normalmente los moonshots, estos que se van a la luna, ¿no? Que son los próximos, qué sé, Apple, Amazon, etcétera,
a día de hoy parecen ser ideas que no van a llegar a ningún lado, que lo tratas como un loco esa persona que habla de esa idea. Entonces, no sé si hasta qué punto nos podemos fiar de nuestro instinto cuando juzgamos una idea. Esto entiendo al 100%, pero por eso te digo que yo creo que el foco no está en la idea, el foco está en el emprendedor. Vale. O sea, me viene el mismo loco. O sea, ha habido tíos que me estaban intentando vender un proyecto del 2050. O sea, y digo, wow, su visión, lo que va a hacer, la idea que tiene, lo que conoce del sector, todo eso va a hacer que sea un poquito más probable que el proyecto llegue a una posición de éxito, que vaya a ser un unicornio, no, que todo eso no sabemos absolutamente nada. Y es verdad que tenemos muy pocas métricas y sobre todo cuando inviertes en agnóstico, como es mi caso, no puedes saber de todos los sectores, no puedes saber de todos los modelos de negocio. Entonces, muchas veces nos tenemos que fiar del emprendedor y ahí es donde me guío un poco más por el instinto de, oye, intentamos ser gente cercana, de sentarnos, o sea, y de hecho, en el impasse entre Subo y lo que estoy haciendo ahora, montamos también un pequeño club de inversión entre colegas y demás, y nuestra propuesta de valor era, en mi casa, en casa de Adrián Escabias y demás, organizar eventitos pequeños de emprendedores y demás, conocer gente que tenía proyectos interesantes. En cuanto veíamos uno, intentábamos juntar el capital para un ticket y lo metíamos entre todos con un ticket consolidado, ¿no? Ahí entre todos. Entonces, hostia, hay que estar cerca de ese emprendedor, el ir a salir de las cuatro paredes de la oficina, ir a hacerte unas birras con él para entender cómo es de verdad en su vida. O sea, como Jesús Alonso Gallo. Sí, no eres el primero que comenta esto. No, es que al final va de personas. O sea, yo creo que va de personas. Has comentado que, perdón, has comentado que en cuanto a la idea eres agnóstico, pero el perfil de emprendedor en el que inviertes, ¿cómo es? ¿Lo podrías definir un poco? Es que también ha cambiado mucho, ¿eh? Porque ¿Es agnóstico? sí, es que yo lo analizo todo de una manera muy individual con cada uno de ellos. Tengo algunos emprendedores más jóvenes que yo. Tengo algún emprendedor senior. Es que creo que igual que diversificas, o sea, el portfolio, o sea, cuando tú diversificas tu inversión, oye, necesito invertir en 10 startups y de esas 10 startups, ostras, depende de tu tesis, ¿no? Pero diversificar creo que también es en el perfil de emprendedor. O sea, no creo que haya tampoco nada escrito entre, hostia, si tienes 40, 50 años lo vas a petar, o si tienes 20 tienes más energía y lo vas a petar, ¿no? O sea, creo que las dos cosas tienen pros y contras. El de 20 es un freestyle que igual te puede aguantar sin oxígeno durante 1 o 2 años hasta que consiga validar cosas y luego ya veo si cobro o no cobro y hago cosas. Igual cuando tienes 50 tienes otras obligaciones y otras cosas que no te permiten hacer esas cosas, pero también tienes un background, una experiencia y unas cosas que hay dos partes. O sea, cuando nosotros emprendimos Subo aquí, yo tenía 26, 27, si no me equivoco, siempre me descuadro un poco con las fechas, pero Arturo y Víctor tenían 20, 21, 22, y siempre decíamos que nos daban toda la energía. O sea, para mí esos chavales eran 100% energía todo el tiempo y nos hacían estar full de energía. Oye, a veces es complicado que alguien pues más senior te transmite toda esa energía, aunque igual si los hubiese cambiado me hubieran transmitido una experiencia tremenda diferente, ¿no? Entonces, hostia, a mí me gustan las dos partes y hoy en día, pues Kino, que está dentro de mi equipo, es experiencia pura, ¿no? Todo lo contrario y también aprendes infinito. Yo creo que las dos tienen pros y contras. Algún invitado que había pasado por aquí había comentado que para él era un green flag que fuera padre. Que el emprendedor fuera padre. Y lo justificaba porque me acuerdo que comentábamos, ¿no? Decir, hostia, si eres padre, puede que no vayas mucho con la idea de la filosofía del VC, ¿no? VC de riesgo a tope. Lo recuerdas, ¿no? Que me acuerdo que Dani hizo ese matiz que fue muy bueno. Y no sé cómo lo ves tú, porque claro, al final si eres padre, yo supongo que claro, tomas decisiones menos arriesgadas, pero a la vez la probabilidad de que sobreviva la empresa es más alta, ¿no? Porque al final tú te ganas la vida con eso.
Sí, No, también, y no sé también, cómo lo ves. pero a la vez también, también necesitas que funcione sí o sí porque tienes un hijo Claro, que hacerte cargo. claro. Y a la vez, si se pone el hijo mal de verdad, Entonces- o sea, tu prioridad va a ser ir a que el hijo esté Claro, bien. O sea, entonces- quiero decir, hay tantas variables a tener en cuenta que esto es como cuando intentas incluso en un pacto de socio tenerlo todo controlado. Aún va a aparecer otra que no tenías controlada y que te la va a liar, ¿no? Entonces, hostia, no creo que ya, o al menos en mi experiencia, no, esto de que tenga hijo, no tenga hijo, no creo que haya una correlación real, o sea, al menos en mi experiencia. Sí que es verdad que a medida que vas avanzando, afrontas etapas diferentes de tu vida y todas las etapas, desde mi punto de vista, tienen pros y contras y siempre digo que estoy en mi prime, ¿no? Cada vez que voy avanzando en más etapas, pues al final, como emprendedor, pues 3/4 de lo mismo. Pero el de antes, el Adrián de los 20 a los 25, pues tenía otras cosas. Igual tenía más creatividad porque se le ocurrían las cosas de manera diferente o porque no tenía tantos estigmas a la hora de igual hacías un brainstorming, te salían 100 cosas, igual 98 eran malas porque no tenías esa capacidad tampoco de tener la experiencia de saber dónde, ¿no? Pero de las dos que salían buenas eran geniales porque no tenías esos boundaries, esos límites que te lo cortaban un poco, ¿no? Ahora, pues cuanto más sabes, también sabes, tienes más ciertos límites de por dónde no van las cosas. Entonces no podrías decantarte entre emprendedor joven, con ambición, con capacidad de adaptación, flexibilidad, versus un emprendedor mayor con experiencia, con seniority. Lo ideal para mí, si te tengo que dar una respuesta, es alguien de 30 sin hijos, ¿no? O sea, el intermedio. O sea, para mí es algo ni blanco ni negro. O sea, igual entre los 20 y los 25 y se levanta el martes por la mañana y dice que ya no lo quiere hacer y que se le va a la cabeza otra cosa, porque también somos más inestables, todo cambia más rápido. Igual de los 40 para adelante, por generalizar de alguna manera, pierdes un poco de energía, un poco de entusiasmo y te tienes que volver algo más conservador para hacer las cosas. En esos 30 tienes un balance bastante bueno entre ya traer algo de experiencia, tener algo de background, con poder llegar a conocer el sector en el que has estado, pero sin tener las limitaciones extremas de cuando ya tienes una carga importante. Entonces, si me tengo que jugar, para mí mi ideal estaría en ese break. Nos comentabas antes que el equipo es de lo más importante, pero te voy a abrir un melón. Dale. La mejor idea en el mejor mercado con el peor emprendedor, el mejor emprendedor con la peor idea y el peor mercado. ¿Cuál de los dos tiene más probabilidad de éxito? Vale. Esto lo hacía mucho Pablo, mi socio mexicano, que también me ponía en situaciones distópicas imposibles y encima cuando le respondía me la cambiaba, ¿no? Y no vale. O sea, si te la respondo, esta era la definitiva. No voy a cambiar nada. Mira, yo te diría, es que toda mi tesis se basa en la persona que va a llevar el proyecto a cabo. Y creo que un inútil al frente de un proyecto, el proyecto no va a llegar absolutamente a ningún lado, aunque le estuvieran dando Facebook el día 1 al tío, ¿eh? O sea, es mi hipótesis. Es muy probable que el tío bueno con el proyecto malo rápidamente se dé cuenta de que ese proyecto no va a ningún lado, pero en el camino descubre otra necesidad. Entonces ahí me quedo con ese tío que muchas veces ahí está lo difícil. Tú no puedes invertir en una persona, inviertes en el proyecto que está en ese momento, ¿no? Pero bueno, igual luego puede tener la confianza, si toda la relación ha ido bien, de involucrarte también en el siguiente Ha proyecto. salido del paso bien. Sí, es curioso porque tú has comentado que tu perfil idóneo sería persona de 30 años, tal, sin hijos. Otro invitado comentó que para él era buena señal que fuera padre. Y luego Jesús Alonso Gallo, que es un business angel Lo conozco bien, sí, reconocidillo aquí en España, nos comentó que él en toda su trayectoria como business angel, o que había escuchado de algún otro business angel que decía que realmente no había evolucionado, mejorado nada su ratio de acierto en los proyectos a lo largo de toda su vida profesional. Que al final era tan aleatorio que decía, hostia, es que si tú lo sientes, invierte porque es que no hay un factor que tú digas es que pasa esto o vas a ganar dinero. Incluso con los second time founders. Claro. Que puedes pensar que... Hay mucho FOMO alrededor cuando pasa, tal cual. Ahora podemos entrar en alguna de estas, ¿no? Pero respecto de esto, yo creo que es complicado tener una tesis real. O sea, tienes que invertir mínimo en 10 para que empiece a tener un mínimo de sentido. O sea, aquel que ha invertido en 2 o en 3 y dice, oye, invierto en startups,
es que la probabilidad de que te vaya bien en esas 2-3 es prácticamente nula. O sea, nula, te diría. Es que es igual de probable que te toque la lotería. Es una lotería. O sea, y incluso cuando vas con 10, es una lotería también. O sea, simplemente yo los casos de éxito que he tenido un poquito más así, uno era colega mío de la uni que lo conocía desde prácticamente el inicio del proyecto. Cuando acabó mi proyecto de Subo, además me metí como advisor también y estuve ayudando en el proyecto. Yo sé cómo era él, un titán, que era la parte técnica más la parte de CEO, negocio a la vez, y que era un tío que le podías echar las horas que quisiera a la espalda, que se lo tanqueaba. Hostia, ha sido uno de los primeros casos de éxito. Si nos ponemos con el caso de Gerard de Illies, o sea, yo el día que lo conocí dije, hostia, este tío, no tengo ni idea de tu sector, o sea, de verdad, yo en aquel momento le maneé ni idea, pero él venía de Arcano, había pasado por Cover Wallet en Nueva York también y estuvimos, incluso nos reuníamos un par de veces a la semana en una cafetería, hablábamos, ayudaba un poquito a la primera construcción de la idea y claramente vi que su visión era clara. Es un proyecto complejo, pero que es un proyecto en el que prácticamente todos mis colegas del ecosistema de aquel momento, Ana, Xavi y demás, se metieron hands-on en el proyecto y todo el equipo era conocido nuestro y era gente con una vibra increíble trabajando para llevar adelante el proyecto. Entonces, ya te digo, luego tengo otras que hemos invertido porque era no sé quién de no sé quién o porque era un ex no sé cuánto y el proyecto ha sido un fracaso absoluto. O sea, sí que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y con la persona que dijo esto de cada vez tengo más claro de que es más complicado el acertar. O sea, muchas veces también depende mucho de si estás en el ecosistema o no. O sea, para mí muchas veces el invertir en algún proyecto también es establecer una relación de confianza con alguien, el tener también capilaridad dentro del ecosistema, el que igual, pues yo qué sé, yo tengo ahora, por ejemplo, una invertida 30 en Colombia. El otro día pude escribir a los founders de, oye, tengo un emprendedor dentro de la aceleradora que está desarrollando algo que creo que os pueda funcionar. Hostia, pues esa accesibilidad para poner en contacto a mi emprendedor con la invertida, pues si no hubiese invertido probablemente me hubiese costado llegar a ellos, ¿no? Entonces, tiene una contrapartida que no solo es la económica, desde mi punto de vista, que es esta creación del ecosistema y el tener un poquito más de capilaridad dentro de todo esto, apostando pues por emprendedores que muchas veces pues es difícil de justificar el por qué lo estás haciendo, más que porque te cae bien el emprendedor, consideras que tiene una posibilidad. Hay veces que te gusta también el mercado y hay veces que te gusta el mercado, pero dices, hostia, qué complicado es esto. O sea, ¿no? O sea, hay muchas variables, estoy de acuerdo. Pues llevamos un tiempo hablando de startups y de VC, pero cuéntanos de dónde viene todo este espíritu tuyo de emprendedor e inversor, porque hace unos años te metiste en el proyecto de Ático. Cuéntanos un poco Sí, o sea, ahora qué es Ático, qué ramas tiene, dónde estás metido. o sea, voy a hacer un mini transición hasta cómo llegó a Ático, y es que Subo muere al cabo de casi 2 años trabajando por un problema con los socios. O sea, al final fue un problema entre socios que nos llevó a 2 años de juicio, ¿eh? O sea, un juicio que se alargó y que Me acabamos comentabas, ¿no?, en... que es imposible tener un Por eso pacto de te socio. digo que aquí también fue un súper mega learning de... Además, yo tenía esa mentalidad de que, como tenía el background técnico y más o menos había aprendido de negocio cositas, pues me consideraba un poco ese enlace entre la parte técnica y la parte de negocio, que muchas veces, sobre todo en los inicios de los proyectos, está como muy separada, ¿no? Así que eso que yo pensaba, pues no se cumplió para nada. No supe gestionar, y siempre lo pongo, porque yo soy muy de creer en el contexto y en ese momento, que cada uno reacciona de una manera diferente. Hoy con ese cofundador me llevo bien, tenemos una relación cordial y todo está bien, pero en ese momento y en ese contexto había un desalineamiento total con la visión de la empresa, ¿no? A pesar de haber un pacto de socios de por medio, un vesting y toda su historia, pues nos vimos envueltos en ese proceso y las cosas no fueron bien. Fueron tiempos mega duros porque tú le has dedicado 2 años de tu vida full gas con... creo que además la anécdota es que nuestro primer sueldo lo habíamos cobrado 1 o 2 meses antes de que pasara esto.
Así que en el momento en el que empiezas a cobrar, que las cosas están guay, estamos en medio de una ronda también, etcétera, se cae el proyecto al 100%. Nos vemos además en ese proceso la parte legal, que siempre digo que es como lo de los médicos, que lo único que puedes hacer es pedir es una segunda oportunidad, porque una segunda opinión, perdón. O sea, que me dices que le tengo las de ganar, me lo tengo que creer, le voy al siguiente y me dicen que está complicado ganarlo, pero vamos, ¿qué hacemos? Y vamos al siguiente y nos dice que no teníamos nada que hacer. Entonces, ¿qué haces, no? Suerte que ya habíamos empezado a hacer network y demás, y teníamos un ecosistema bastante guay y lo conseguimos solucionar. Salió todo bien y demás, pero tuvimos que parar el proyecto y un learning muy importante. En ese impasse de esos 2 años y demás, pues estoy un poco más como freelance, ayudando a otros proyectos, un poco haciendo de advisor, invirtiendo en tickets pequeños en alguno de estos. Empezamos a crear Levels Up, que con Adri, Xavi, Ame, Alberto Hospital y compañía, que bueno, pues al final no era más que colegas que nos conocíamos del ecosistema. Algunos de ellos habían invertido en Subo también en nuestra startup en su momento, y conocíamos a otros emprendedores que hacían cosas chulas también. Entonces nos queríamos ayudar entre todos, subir a esos proyectos, y así empezaba a colaborar un poquito más esa parte del ecosistema. Fue un periodo también de viajar un montón. Yo hacía mentorías y trabajaba desde México, Chile, Argentina, Sudáfrica. O sea, fueron también una época de volver a viajar bastante, hasta que llega un punto en el que me llama Kino. Todos conocéis a Kino como mítico del ecosistema. Yo, sinceramente, nos conocíamos muy poco, ¿no? Que prácticamente igual nos habíamos visto en algún evento y demás, pero poco. Lo que pasa es que sí que teníamos muchos contactos en común. Y yo había estado haciendo pues como freelance también, colaborando con diferentes agentes del ecosistema, con diferentes aceleradoras, diferentes programas de aceleración, etcétera. Así que me propuso, cuando llevaba un añito aproximadamente a Aticolab abierto, ser pues esa persona primero como program manager, ¿no? Que lidiara con el programa, con los programas de aceleración. Y ahí es como me empiezo a meter en Aticolab. Y hasta lo que hacemos a día de hoy, y ahora os cuento un poquito porque yo creo que es súper interesante, porque estamos intentando hacer la aceleradora que a mí me hubiese gustado encontrarme en aquel momento, ¿no? Y es que yo siempre he dicho que me he encontrado aceleradoras, típicamente en España, sin hablar de ninguna, que estaban hiper basadas en formación, ¿no? Y que me parece que para un proceso de incubación, etcétera, es súper importante. O sea, el tener esa base y esa formación es imprescindible, pero cuando no hablamos de aceleración como tal, los emprendedores fallamos en la ejecución, ¿no? Y entonces yo quise hacer un programa lo más basado en esa ejecución posible, y poco a poco lo fuimos iterando, ¿no? Y hasta lo que es hoy, que os puedo contar un poco dónde estamos y lo que hacemos, pero probablemente el siguiente batch, la siguiente convocatoria también habrá cambiado. O sea, constantemente, nosotros siempre digo que somos una aceleradora que cambia programa a programa, tratando de adaptar nuestra propuesta de valor a la del emprendedor al máximo posible, ¿ok? Entonces, hoy nuestra tesis es la siguiente. O sea, Atico como grupo nace de Workspaces, un negocio, como hablábamos antes, rentable prácticamente desde el minuto 1, que basa su diferenciación con otros Workspaces, con otros coworkings, en la comunidad. Ese es el pilar clave de Atico. Y entonces se empieza a lanzar diferentes spin-offs, empresas participadas también por Atico, que pueden seguir aportando a la comunidad. Y ahí entra Coliving, entra Aticolab, y en el siguiente fue Atico Ventures, ¿ok? Que era la parte del vehículo de inversión. Con todo esto, básicamente, hoy ya existe una fusión de Lab Ventures, había muchas sinergias y somos todo un equipo, somos Lab como tal, y en Lab lo que tenemos, la tesis es pues invertir en proyectos que ya tienen un poquito de tracción desde la parte del vehículo, pero muchas veces nos vienen un montón de oportunidades de proyectos que el emprendedor parece guay, como decíamos antes, que tienen un sector interesante, que hay cosas que nos gustan dentro de ese perfil de inversión, pero hay demasiada incertidumbre y aún no están en la tesis del vehículo, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es tirar para atrás, intentar montar un programa hiper basado en esa parte de ejecutar, ¿no? Y lo que hacemos es nada más entrar, hacer una radiografía de todos los KPIs de la empresa. KPIs, los principales métricas, ¿no? Las principales. Pero mi pregunta es, o sea, existen? Nosotros tratamos de buscar startups que tengan producto en el mercado,
equipo full time, dedicado, y primeras métricas, facturación. O sea, no me voy a meter si estás facturando 100 euros o si tienes no sé cuántas métricas que sean suficientes como para entender qué pasa, pero es que en el programa de ejecución nosotros podemos ayudar mucho en el go-to-market y esto ha ido cambiando, ¿eh? Hemos cogido antes startups más early, lo que pasaba es que el producto siempre se demora más de lo que pensamos y en producto podemos ayudar menos. Entonces, ¿qué pasa? Que los procesos se dilatan y la experiencia por cualquiera de las dos partes es que las cosas no están acelerando, las cosas no están yendo como toca y es que estás en una etapa totalmente diferente, estás construyendo aún un producto, un MVP al menos, que tenemos que sacar al mercado y empezar a aprender de él. Una vez ya tenemos una herramienta que podemos sacar al mercado y aprender de ella, ahí es cuando estás sweet spot para llegar a donde nosotros estamos. Nosotros te vamos a ayudar a sacar eso al mercado y bueno, ya lo habrás sacado, ¿no? Pero a tratar de ver cómo responden los clientes, a tratar de ponerlo delante de cuantos más mejor, a tratar de que cometas menos errores y de que vayas más rápido en la medida de lo posible. Y esto lo hacemos, pues como te decía, ¿no? Analizamos muy bien todas esas métricas de la startup. Entendemos cómo está en ese momento y qué debería pasar en 6 meses aproximadamente para que esté en una tesis invertible por Ventures. ¿Ok? Entonces, Son sinergias, al fin y al Y cabo. al final es generar tu Es del flow. empiezas el proyecto, pasas por Aticolab, mientras trabajas en nuestro co-living, mientras vives en nuestro... Sí, Ay, o sea, mientras trabajas en nuestro coworking, mientras vives... ese sería el modelo. La startup que lo coge todo, obviamente, sería el modelo ideal. Mientras estás en la aceleradora, tienes espacios de coworking gratuitos y toda esta parte. Pero al final es eso, es tratar de identificar lo mejor posible a esos emprendedores de los que hablábamos antes, ¿no? Y pasar 6 meses con ellos es la mejor manera de identificarlos. Porque a todos nos la cuelan en una reunión de media hora y podéis decir lo que queráis. O sea, cualquiera viene aquí, me cuenta su milonga del proyecto en media hora y yo puedo salir aquí con un FOMO increíble diciendo que es el mejor proyecto de la historia, pero te pasas 3 días conmigo, rascamos un poco y no hay nada detrás de eso, ¿no? Entonces, intentamos, para hacer esa selección de los proyectos con los que vamos a trabajar, hemos montado un bootcamp de 3-4 días donde pasan por las oficinas de Ático, hacemos una inversión el próximo bootcamp es de entre el día 2 de diciembre y el 4 de diciembre. Son 3 días que van a pasar por allá. Pues van a pasar casi 40 mentores en 3 días, unos que les van a hacer challenge en modelo de negocio, otros en go-to-market, otros en plan financiero y otros en el pitch y en el deck, ¿no? Y vamos a tratar de rascar, hacerte challenge, no cambiarte tu idea, tu visión, pero sí entender cuál es tu visión y ver si encaja con la nuestra, ¿no? Entonces, al final de todos esos días, sacamos unas conclusiones de, oye, vosotros sabéis un poquito más lo que os podemos aportar y os acercamos nuestro ecosistema, mentores, inversores y otros emprendedores que han participado con vosotros estos días y obviamente el equipo de Ático. Y por otro lado, nosotros tenemos más información para tomar esa decisión. Y por eso os decía antes que hacemos un programa hiper boutique, o sea, súper pequeñito. Cogemos solo a 3 startups, o sea, 3 startups por batch. Entonces esto nos permite pues personalizar el proceso al máximo. O sea, no podemos hacer más. Somos un equipo de 6 personas ahora, estamos creciendo, hemos fichado uno nuevo, 7, pero no podemos abordar mucho más. Tenemos, como digo siempre, en la parte de Open Innovation, programas corporativos, que es lo que nos paga la estructura, y esto es unos esfuerzos específicos que dedicamos a encontrar a esos emprendedores que son diferenciales y que pueden llevar esto al siguiente nivel, ¿no? Y ayudarles a llegar a esa tesis de ser invertibles por vehículos, fondos de inversión. Siempre digo que nosotros nos posicionamos como un super business angel o un mini vehículo, ¿eh? O sea, estamos ahí entre medio de las dos partes y un poco lo que intentamos hacer es de puerta de entrada a toda la parte del VC, identificando de una manera muy fina a esos emprendedores que pueden ser diferentes. Pero por participar en la aceleradora no hay un equity, no se da un equity. O sea, nosotros tenemos un modelo en el que invertimos dentro de... Una vez tú pasas ese bootcamp de 3 días y eres una de las 3 startups que va a entrar en el programa, nosotros invertimos en el proyecto un ticket pequeñito de hasta 25.000 euros aproximadamente. Pero todavía no es Ático Ventures esto. Bueno, es un agreement con la parte de Ventures y no, el capital sale de ahí. Como a Adri le gusta decir mucho, es un 80-20 y un 20% para descubrir esos nuevos proyectos, ¿no? Es una pequeña parte del capital. Entonces, con eso lo que conseguimos es llegar a esos emprendedores un poquito antes. No les damos el capital de golpe, sino que creamos una especie de
fundraising, ronda de inversión, vida de rondas de inversión de la startup en 6 meses. Entonces ponemos checkpoints de 2 meses, trabajamos con OKRs, que al final son objetivos hiper mega medibles, donde si tú ponías que ibas a facturar 1.000, podemos ver muy fácil si te has quedado al 80%, al 100%, al 120%, al 50% o al que sea, ¿no? Entonces es para todos muy objetivo y muy fácil de medir de si consigues tu objetivo en más de un 80%, liberamos ticket a los 2 meses. A los siguientes 2 meses, objetivo en más de un 80%, liberamos tickets. Así liberamos 5K, 10K y 10K. ¿Ok? 25.000. Hasta los 25. Si luego has conseguido todo eso en green, es muy probable que realmente estés en la tesis de Ventures y ahí está el siguiente ticket, pero ya fuera del programa exacto, y con, bueno, obviamente un acceso preferente y conociendo muy bien a los emprendedores y ya teniendo toda esa información en nuestra mano, pero de ese lado. Esto lo vinculamos mediante equity. O sea, hay una muy pequeña parte de equity que se queda a Ticolab, porque obviamente aquí incluimos los tickets, aquí también cuando montamos el advisory board para los emprendedores, vinculamos a los advisors al final del programa, siempre y cuando se haya cumplido todo y todo haya ido súper bien, con una pequeña parte de equity también para que estén vinculados, y lo que se queda en lab de verdad es hiper mega residual, muy muy residual, pero es algo que nos puede dar un upside en algún momento particular. Entonces sé que dentro del ecosistema estamos en la parte más baja, incluyendo los tickets, incluyendo los mentores, incluyendo todo. Estamos hablando entre un 2 y un 5% aproximadamente, que para el stage en el que viene la startup normalmente es algo que considero, siempre digo, el equity es lo más valioso que tiene la startup. Consideramos muy bien y sabemos muy bien cómo va a ser la vida del VC por delante y dónde están los red flags de los VC. No me puedo quedar un 10 o un 15% del proyecto porque yo le estoy cortando las alas para poder crecer, pero sí que si le aporto de verdad todo este valor y le consigo ayudar a crecer de aquí a aquí, y además le doy 25.000 euros, que me quede un 3% entre todo, que de hecho no nos quedamos nosotros un 3, ¿no? Ya he dicho que se reparte todo, ¿no? Pero que nos quedemos algo simbólico, creo que es algo que tiene sentido, que nos hace poner toda esa parte de capital, skin in the game y convertirnos en un partner de la startup para que las cosas acaben pasando. Ya que hablabas de OKRs, ¿me podrías decir un porcentaje aproximado de las empresas que acabáis invirtiendo con el fondo, las que pasan por Aticolab? Pues mira, o sea, hay que entender que la aceleradora lleva 4 años prácticamente, que el vehículo lleva 1 año invirtiendo aproximadamente, así que solo podemos hablar del último año de las startups que han pasado por aquí. Te diría que hay un gran caso de éxito de estas últimas ediciones, como puede ser Back to Life, que saludamos a Gonzalo. Es el ejemplo de emprendedor que ha pasado por el programa, ha cumplido todos los OKRs, se ha llevado sus tickets de dentro del programa, y cuando ha salido ahora hemos vuelto a invertir desde el vehículo otra vez en Ventures, y esto es como la casuística ideal. No siempre pasa, o sea, siempre buscamos un Champions. Nuestra idea es que pudiera salir uno de cada proceso de aceleración, o sea, de cada batch, pero no siempre pasa, y eso es una realidad. Me gusta ser hiper mega transparente, buscamos al champion y el emprendedor que lo consigue y le ayudamos y montamos todo y acaba pasando, pues es sensacional. Luego hay una gran parte de emprendedores que, siempre lo digo, si nos ponemos con los OKRs, ¿no? Por volver, nosotros lo pondremos como un semáforo súper sencillo, más del 80% verde, entre el 50 y el 80 naranja, y por debajo del 50 ahí vamos a tener que hablar, y es probable que dejes directamente que la startup deje el programa, ¿no? Porque al final tenemos recursos limitados, buscamos excelencia y el deal flow es constante. A pesar de que tengamos estos batches donde podemos comunicar que empieza un programa de aceleración o que vamos a hacer el bootcamp y demás, nos llegan startups durante todo el año y no quiero dejar escapar ninguna. Si hay una que me parece más interesante y alguna no está cumpliendo los objetivos, vamos a dar entrada al siguiente, y al final el programa es tan personalizado para cada una de ellas que da igual cuando entres dentro de la aceleradora. Muy bien, esto me recuerda un poco todo este ecosistema que habéis montado en Ático, me recuerda un poco, no sé si lo tomáis como referencia o no, pero en Valencia con Lanzadera y Angels de turno, pues me recuerda un poco a este primera fase y luego segunda fase de fondo de inversión. ¿Os habéis fijado en ellos como referencia? La verdad es que no, porque yo creo que jugamos ligas diferentes. O sea, creo que la labor de Juan Roche es increíble, poniendo todo ese capital a disposición del emprendimiento y de que pasen cosas.
Y a fondo perdido, ¿no? A fondo perdido, me quito el sombrero y es una realidad que es capaz de hacer él. E igual si Amancio Ortega monta también una cosa similar, igual Florentino si se le ocurra, pero, o sea, no sé, estoy diciendo nombres al azar, Sí. pero bueno, todo el mundo puede jugar a ese juego, entonces increíble, me parece increíble, perfecto lo que están montando. También es verdad que yendo a tanto volumen, pues es inevitable que una gran parte sea formativa, una gran parte sea estandarizada dentro del proceso y eso a nosotros nos da un pequeño hueco de decir, oye, vamos a hacer un proceso hiper mega personalizado, pero para muy poquitos. Sí. Nosotros hemos tenido startups que han venido de lanzadera y luego han venido a nosotros, ¿eh? Y es simplemente momentos diferentes, cosas diferentes y puntos diferentes. Entonces, a mí me gusta entenderme un poquito más como el lado más cercano de los emprendedores. O sea, yo siempre lo digo, o sea, somos el lado amable, el lado cercano, o sea, hemos sido emprendedores, hemos sido business angels, hemos sido gestores también de esa parte. Entonces, de alguna manera, me gusta ser ese lado amable de los emprendedores, lado cercano. Yo soy una persona hiper mega accesible a la que me puedes escribir como emprendedor y muchos lo podrán decir a las 11 de la noche, a las 8 o a la hora en la que sea, que probablemente conteste. Y esto, si estandarizas el proceso y lo llevas a volumen, es prácticamente imposible. O sea, es que no puedes, no puedo dar el de esto, ¿no? Y ahora estamos creciendo el equipo y estamos intentando de, obviamente, estandarizar cosas y sobre todo a nivel operativo. Yo soy ingeniero y me gusta esa parte de operativa, los procesos y que las cosas vayan lo mejor posible. Estamos avanzando y mejorando mucho en esa parte. Pero el caliu, esa parte de seguir con el emprendedor mano a mano que te considere realmente prácticamente, yo siempre lo digo, muchas veces hago de cura. O sea, soy el tío que le vienes a contar tus problemas. O sea, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo de más allá y lo que tenemos es lo que no sé yo, tengo un portfolio de gente crack que nos va a ayudar a solucionarlo. O sea, yo no me voy a poner a ayudarte en una parte legal si tienes un problema, pero mañana tienes una reunión montada con alguien que te va a ayudar sobre tu tema. Entonces, es esa accesibilidad, esa inmediatez, ese contacto cercano el que nos da una ventaja respecto de otros que tienen ese proceso más estandarizado. Aunque imagino que el objetivo es que cuando se piense en emprendimiento, en acelerar emprendimiento en España, pues esté como primera opción Ático y no otras. Sí, ahora me estoy reuniendo mucho con grandes program managers de Techstars, de YC, que han estado hoy, justo ayer. Sé que estáis trabajando algo, ¿no? Para el año que viene. Estamos haciendo muchos cambios, estamos haciendo cosas y vamos a conseguir. ¿No se puede contar? Pues de momento no, porque no soy el único involucrado en esto, pero pero sí, vamos a hacer cosas nuevas, o sea, tanto en inversión, que van a venir cosas nuevas, como en aceleración. En aceleración nos queremos que nuestra premisa sea la excelencia. O sea, si yo te digo cómo me gustaría que vieran a Ático Lab dentro de, ya no me voy muy lejos, 2-3 años, es que si una startup ha pasado por aquí, míratela, que estará interesante. Ya no te digo si cojo muchas, si cojo pocas, si es que tengamos ese rasero de, hostia, si ha pasado por el lab, vamos a mirarla porque creo que puede ser sexy, ¿no? Esa parte de excelencia de tratar de trabajar con los mejores emprendedores y con los que quieran de verdad hacer las cosas diferente, pues es como un poco mi visión. Entonces, esto va de la mano de, obviamente, poder dar cada vez más capital, obviamente poder ampliar el equipo para poder tener más capilaridad dentro de las startups y poder ayudarles un poquito más cada vez. Hay que ir mejorando y avanzando muchas cosas, pero sinceramente creo que vamos por ese camino de tratar de hacer una labor de artesano, un proceso más manual, una parte de que inevitablemente cuando hacemos un programa de Open Innovation corporativo, esto no pasa tanto. O sea, es más esa parte de programa con más startups de una manera diferente, un proceso más estandarizado donde intento copiar y pegar en cada uno de estos. Pero es mi trabajo más artesanal y esa parte de estar más cerca del emprendedor, que a mí me gusta mucho, un par de veces al año, ¿no? Con esos pocos proyectos, los que me permiten pues tener mi punto también de conexión con los emprendedores, que me encanta. Muy bien, la verdad que es chulo el proyecto de Ático. Ya un poco para ir despidiendo el episodio, me gustaría preguntarte cómo te imaginas tú como Adrián Gallardo dentro de 5 años y cómo ves el proyecto de
de Ático. Bueno, a ver, el proyecto de Ático más o menos ya lo has comentado, pero, Para futuro, a futuro. pero bueno, Esos objetivos se irán cumpliendo, no se irán cumpliendo. Chicos, ¿Vais aquí, a pivotar? ¿Qué va a pasar? aquí entramos en un punto de que yo siempre considero que mi vida va en etapas de 3, 4 años y todo, hasta ahora en mi experiencia prácticamente se ha puesto patas arriba a los 3 años mientras estaba liado con algo. No sé qué va a pasar con mi vida, pero sí que es verdad que como visión con Ático yo creo que tenemos que posicionarnos y que lo estamos consiguiendo, ¿eh? O sea, en los 2 últimos años hemos conseguido deal flow de todas las partes de España, nos llegan proyectos de Málaga, de Valencia, de Granada, de Galicia, de Madrid, de País Vasco, estamos con proyectos de toda España. Y gracias a la capilaridad también de Ático, de los edificios en cada uno de estos sitios, pues a mí me gustaría aquí a 5 años poder estar incluso haciendo programas en cada una de las partes de España con esa capilaridad que nos da el pertenecer a Ático también. Creo que sería muy guay, pero con esa parte de excelencia, ¿eh? Tampoco me gustaría estandarizar el proceso y coger a 50 cada de esto. Oye, nosotros crezcamos mucho en la parte de Open Innovation, que nos permita tener el mejor equipo, la mejor estructura y poder tener una parte guay, pero a través del buscar innovación para las corporaciones y seamos hiper selectivos con esta parte de la aceleradora más boutique, buscando esos proyectos diferenciales y personalizándoles el proceso. Y de mi parte, pues me gustaría seguir vinculado al proyecto. O sea, yo creo que estamos pues viendo diferentes formas de que cada vez estemos más involucrados y bueno, pues es pronto para hablar porque tienen que pasar muchas cosas, como os decía, a principios de año, pero si queréis volvemos a hablar a principios de año porque como decíamos, a nivel inversión, a nivel aceleración y a nivel comunidad, que creo que es otra parte muy importante, vamos a ir teniendo más capilaridad, vamos a ir teniendo más músculo, más fuerza y sobre todo tenemos muchísima ilusión. Adri Escabias es amigo mío desde que teníamos 5 años, o sea, hemos emprendido juntos en Subo, hemos hecho, nuestras familias se conocen desde siempre. Para mí trabajar con él es un placer y yo creo que junto con Kino, esa parte más experimentada que coge un rol de patriarca casi, ¿no? Dentro del proyecto, pues Adri y yo hoy somos esa parte de manos puestas dentro de todo y tratando de un poco nuestra visión, nuestra forma de ser lo más llanos, neutrales, naturales y transparentes posibles. Yo creo que por feedback de los emprendedores con los que hablo, ¿eh? O sea, yo creo que uno de mis puntos que trato de fomentar al máximo es transparencia. O sea, el Adri que te vas a encontrar en este podcast es el mismo que cuando cerremos la puerta y hablemos después, es el mismo que si hablo con un inversor y es el mismo que si hablo con mis colegas. La verdad es que yo soy hiper mega transparente y me hace estar súper a gusto y tranquilo cada día de mi vida, eso también. Muy bien. Pues nada, Adri, muchas gracias por venir. A vosotros, un súper placer, la verdad. Gracias, chicos, por la invitación. A ti.